Inundación a gran escala en la isla de Bali. Lluvias récord en Tokio y Pekín. La sequía más intensa de toda la historia de las observaciones en Corea del Sur. Pero el golpe principal lo asestó la pluma magmática siberiana, cuya fuerza se sintió en Kamchatka. Sobre estos y otros eventos climáticos de la semana pasada, vean a continuación en nuestro resumen. Indonesia. En la isla de Bali, uno de los destinos turísticos más populares de Indonesia, se produjo la mayor inundación en décadas. 6 de los 8 distritos de la provincia de Bali, así como la capital, Denpasar, quedaron bajo el impacto del desastre natural. Tras lluvias torrenciales, los ríos se desbordaron, inundando calles, viviendas, templos y zonas turísticas. El acceso al aeropuerto internacional Ngurah Rai, centro de transporte clave para los turistas, fue restringido. Los deslizamientos de tierra bloquearon carreteras y destruyeron puentes. Los militares trasladaban en barcos y camiones a las personas atrapadas en el camino al aeropuerto. En la ciudad de Denpasar se derrumbaron 2 edificios y en algunos lugares el agua llegaba a la cintura de un adulto. Hoteles, bancos, centros de oficinas e incluso hospitales cerraron. En uno de los mercados, la primera planta quedó totalmente inundada y la segunda cubierta por una gruesa capa de barro. Debido a los cortes de electricidad, el hospital regional utilizó generadores para mantener en funcionamiento los quirófanos. En el complejo turístico de Kertalangu, el agua alcanzaba los techos y los niños eran rescatados a través de los áticos. Playas y lugares turísticos populares quedaron cubiertos de escombros. Muchos turistas fueron evacuados. Las autoridades declararon el estado de emergencia en la isla. La inundación se cobró la vida de al menos 17 personas, mientras que 5 permanecen desaparecidas. Argelia y Túnez. El 10 de septiembre, el este de Argelia y el noroeste de Túnez quedaron bajo el poder de una fuerte tormenta. En cuestión de minutos, una tranquila tarde se convirtió en caos. El cielo se oscureció, llegaron las nubes y cayó granizo de gran tamaño. En la provincia argelina de Tebessa, los bloques de hielo destrozaron ventanas y dañaron los techos de las casas. Los conductores se vieron obligados a detenerse debido a los parabrisas rotos. 4 personas resultaron heridas y fueron trasladadas al hospital. En Túnez, el granizo del tamaño de una nuez causó importantes daños a los olivos y árboles frutales, además de afectar a vehículos. Turquía. Últimamente, se registran cada vez más casos de intensificación repentina del viento. Ráfagas súbitas, microráfagas, tornados y otros fenómenos anómalos se convierten en una amenaza constante para la gente. Así, en la tarde del 11 de septiembre, en la provincia turca de Are, la aldea de Teseren fue azotada por una tormenta repentina. En apenas unos minutos, el cielo se oscureció, el viento se intensificó bruscamente y arrancó los techos de la mayoría de las casas, mientras que algunas edificaciones quedaron destruidas hasta los cimientos. Los habitantes se quedaron sin techo y se vieron obligados a buscar refugio temporal en casa de familiares o vecinos. Polonia. El 14 de septiembre, en el aeropuerto de Cracovia-Balice, ocurrió un incidente. Un avión de pasajeros de la aerolínea Enter Air no pudo frenar al aterrizar y se salió de la pista. Según la compañía aérea, la causa fue la fuerte lluvia. La gran cantidad de agua acumulada impidió el frenado normal y provocó un derrape incontrolado de la aeronave. La evacuación se realizó rápidamente y, afortunadamente, ninguno de los pasajeros ni de la tripulación sufrió heridas graves. El bloqueo de la única pista paralizó completamente el aeropuerto, y para liberarla fue necesario trasladar equipos especiales desde Chequia. Colombia. El 14 de septiembre, un tornado anómalo para este país atravesó la ciudad de San Ángel, en el departamento de Magdalena. El torbellino golpeó la plaza de toros, esparciendo las estructuras de madera y metal. La gente, presa del pánico, corrió a buscar refugio. Afortunadamente, no hubo víctimas. Cabe señalar que los tornados son un fenómeno nuevo para Colombia. El primero se registró oficialmente recién en el año 2001. Japón. El 11 de septiembre, Tokio y la vecina prefectura de Kanagawa fueron azotadas por lluvias récord que provocaron inundaciones masivas y paralizaron la vida de la metrópolis.
La intensidad de las precipitaciones superó todos los récords históricos. La mayor cantidad de lluvia se registró en Tokio, en el distrito de Meguro, donde en una hora cayeron 134 milímetros, mientras que en los distritos de Setagaya y Ota, la cantidad de lluvia caída en una hora alcanzó la cifra más alta desde el inicio de las observaciones. En el área comercial de Midorigaoka, el nivel del agua en las calles llegó a 20 centímetros. Un empleado de una tienda contó que el agua inundó el local en cuestión de segundos. Provocó un corte eléctrico y causó daños sin precedentes en los 50 años de funcionamiento del comercio. Resultaron afectados los habitantes de los sótanos. Muchos no podían abrir las puertas por la presión del agua desde fuera. Y en uno de los apartamentos inundados quedaron atrapados 6 niños. Por suerte, fueron rescatados. Los rayos paralizaron las operaciones en el aeropuerto de Haneda y las inundaciones en las vías detuvieron los trenes. En el puerto marítimo de Tokio, una repentina ráfaga de viento volcó contenedores. Como resultado, un trabajador murió y otro resultó herido. Los meteorólogos clasificaron esta ráfaga como una microráfaga. Estos fenómenos se han vuelto más frecuentes en todo el mundo en los últimos tiempos. China. La noche del 13 de septiembre, Pekín quedó bajo el poder de una fuerte tormenta convectiva que cubrió gran parte de la ciudad. Viento intenso, truenos y relámpagos acompañados de lluvias y granizo repentino. La mayor intensidad de precipitaciones se registró en el distrito de Tongzhou. Allí, en una hora, cayeron más de 34 milímetros de lluvia. En algunos lugares, del cielo cayeron bloques de hielo del tamaño de una pelota de ping-pong e incluso de un huevo de gallina. Los coches quedaron abollados. Y en ciertos barrios, el granizo cayó en tal cantidad que se acumuló en montículos. Los vecinos más antiguos afirmaban que en al menos 40 años no habían visto nada parecido. El temporal también afectó al sistema de transporte. A causa del viento y la lluvia, un árbol cayó sobre las vías de una de las principales líneas del metro, deteniendo temporalmente la circulación. En Pekín, este septiembre resultó anormalmente caluroso, lo que se convirtió en el detonante de la formación de la tormenta convectiva de repentina, un fenómeno extremadamente inusual para esta época del año. Corea del Sur. El Instituto de Recursos Mundiales clasifica a Corea del Sur como un país con un nivel medio o alto de escasez de agua. La paradoja es que las lluvias torrenciales solo empeoran la situación. Las sequías prolongadas resecan la tierra. El agua de lluvia, durante las precipitaciones intensas, no puede filtrarse en el suelo y, en cambio, escurre por la superficie hacia ríos y mares, sin reponer las aguas subterráneas. Como resultado, aumenta el riesgo de inundaciones y las bruscas variaciones en el nivel de los embalses dificultan la gestión de los recursos hídricos. En Gangneung, una ciudad de la costa este de Corea del Sur, estalló la peor sequía registrada en toda la historia de las observaciones. A comienzos de septiembre, el nivel de agua en el embalse de Obong, que abastece alrededor del 87% de las necesidades de la ciudad, descendió hasta el 11,5% de su capacidad, prácticamente llegando al fondo. Incluso después de las fuertes lluvias del 12 de septiembre, que dejaron más de 100 milímetros de precipitaciones, el nivel de agua apenas subió al 16%. Lo que equivale aproximadamente a una reserva de 10 días. Las autoridades se vieron obligadas a imponer un estricto racionamiento. El suministro de agua a los hogares se limitó a solo 2 horas al día, una por la mañana y otra por la tarde. En la ciudad se declaró el estado de emergencia, por primera vez en la historia del país, no a causa de un incendio o una inundación, sino por una sequía. Los agricultores perdieron sus cosechas, los negocios sufrieron, y la vida cotidiana quedó paralizada. Los habitantes confesaban que nunca habían enfrentado algo así. Era imposible lavarse, lavar la ropa o ducharse. La vida se convirtió en una lucha por acceder al recurso más básico. La falta de agua en Gangneung obligó a movilizar camiones de bomberos y cisternas militares de todo el país. La situación se volvió tan grave que incluso un barco de la Guardia Costera fue enviado al lugar. Para garantizar el abastecimiento, se distribuyeron 8 millones de botellas de agua potable en la ciudad. Tras las lluvias, el horario de suministro de agua se amplió a 6 horas al día, pero esto es solo una medida temporal. El problema de fondo no está resuelto. Los meteorólogos pronostican que la sequía continuará, mientras los habitantes siguen viviendo con la conciencia de que en cualquier momento pueden quedarse sin agua. Rusia.
El 13 de septiembre, en Kamchatka se registró un fuerte repunte de la actividad sísmica. En un solo día, los científicos detectaron 62 terremotos con magnitudes de 3.5 o superiores. 8 de ellos fueron perceptibles para los habitantes locales. El sismo más potente, de magnitud 7.4, ocurrido frente a las costas orientales de la península, se convirtió en una de las réplicas más fuertes del megaterremoto de julio, de magnitud 8,8. Se declaró brevemente la amenaza de tsunami, pero no se produjo una gran ola. Para quienes temieron regresar a sus casas, en la ciudad de Petropavlovsk-Kamchatsky volvió a funcionar un centro de alojamiento temporal. En los días siguientes continuaron fuertes sacudidas con magnitudes de hasta 5.9. En paralelo a los terremotos, también se intensificó la actividad volcánica. Mostraron signos de activación los volcanes Kambalny, Besimianny, Shiveluch, Kliuchevskoy, Karimsky y Krasheninnikov. A pesar de que los sismólogos pensaban que la réplica de magnitud 7.4 había sido la más fuerte y que después vendría una disminución de la sismicidad, se equivocaron y la naturaleza asestó un nuevo golpe, aún más poderoso. La mañana del 19 de septiembre en Kamchatka comenzó con pánico. En el Océano Pacífico se produjo un terremoto de magnitud 7.8. Testigos relataron que las casas temblaban, caía el yeso y se escuchaban crujidos en las losas. La gente salía corriendo a la calle en ropa de casa. En algunos edificios de Petropavlovsk-Kamchatsky aparecieron grietas. En la sala del aeropuerto de Yelisovo, las personas se refugiaban junto a las columnas por miedo a derrumbes. Debido a los temblores, varios vuelos fueron cancelados o retrasados. En las siguientes 24 horas, en la región se registraron 47 sacudidas subterráneas de magnitud 3.5 o superior, más de la mitad de las cuales alcanzaron magnitudes de 5 o más. Según el director del Servicio Geofísico Unificado de la Academia de Ciencias de Rusia, la situación no encaja en ninguno de los modelos científicos conocidos que describen la propagación de réplicas. Sin embargo, lo que está ocurriendo en Kamchatka es un proceso natural que tiene una naturaleza mucho más amplia y que confirma claramente el modelo científico desarrollado por los científicos del movimiento internacional ALLATRA. No se trata simplemente del aumento de tensión entre dos placas tectónicas, sino de la influencia de la colosal pluma magmática siberiana, un flujo incandescente de magma cuya zona de impacto es comparable en extensión a la de Australia. La presión de la pluma se extiende mucho más allá de Siberia y es capaz de provocar potentes terremotos a miles de kilómetros de distancia. Este proceso puede compararse con la acción de un gigantesco pistón hidráulico. El magma empuja desde abajo a la litosfera, pero la plataforma siberiana es una estructura antigua, rígida y monolítica. No se dobla ni se rompe en el centro, sino que transmite la tensión hacia los bordes de la placa euroasiática. Allí, en las zonas de colisión con otras placas, la tensión se concentra y se manifiesta en forma de los llamados efectos de borde. Es decir, la influencia de la pluma no se manifiesta en deformaciones locales bruscas de la corteza terrestre, sino que provoca una elevación lenta y uniforme de todo el bloque siberiano. Precisamente este proceso, de gran escala pero relativamente lento, genera una enorme tensión en los bordes del bloque continental, donde se producen los procesos geodinámicos más pronunciados. Por ello, la serie de potentes terremotos en Kamchatka no es una liberación, sino solo una descarga temporal de presión a través de una de las válvulas. El sistema en su conjunto continúa acumulando tensión, lo que indica el inicio de una nueva y más intensa fase de cambios geodinámicos en el planeta. Y ahora la humanidad debe elegir: continuar siguiendo el camino habitual de la autocomplacencia, la negación y la ignorancia de los hechos, o avanzar por la vía de aceptar la verdad incómoda y emprender acciones inmediatas y coordinadas. La elección depende de cada uno de nosotros.